Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora consejera. Para comenzar, cuando uno ve la estructura del gobierno de la Comunidad de Madrid y ve que hay una consejería dedicada a cultura, pues uno espera que se desarrollen políticas culturales y nada más lejos de la realidad. No hay un desarrollo de políticas culturales que justifiquen la creación de una nueva consejería, máxime cuando se renuncia a hacer un nuevo presupuesto en el que realmente se pueda dar cabida a esas nuevas políticas de cultura que puedan justificar la existencia de una consejería. Por lo tanto, usted viene a comparecer sobre la liquidación del presupuesto de 2019 cuando realmente lo que ha hecho es heredar unos determinados centros gestores, unos más relacionados y otros menos, con la real promoción, digamos, o el fomento de la cultura, bajo unas políticas inexistentes en la realidad de desarrollo o promoción cultural, que además tampoco existe ningún indicador, por tanto, que nos permita medir efectivamente si esas políticas han sido eficaces para conseguir el objetivo, entiendo, que debería ser la promoción del nivel cultural de los madrileños, ¿no? Dicho esto, no creo que le sorprenda que le diga que desde nuestro grupo parlamentario consideramos que esta consejería no debería existir, que las competencias desarrolladas por esta consejería deberían de estar en parte desarrolladas por la Consejería de Educación en cuanto al fomento del nivel cultural o a la promoción, el aumento del nivel cultural de los madrileños. Habría otras que deberían de estar, que son las que afectan a toda la parte de turismo, deberían de estar dentro de la Consejería de Economía, y otras, como es la parte de lo que es el archivo de la Comunidad de Madrid, que cuando uno lee sobre archivos, ¿no?, pudiera pensar que sí estamos hablando, ¿no?, de documentos en gran medida culturales, y realmente no es así, porque fundamentalmente se trata de los expedientes relacionados con la Consejería de Justicia, ¿no? Con lo cual poco afecta a la cultura el desarrollo de políticas de gestión de archivos. Dicho esto, además, cabe señalar que es importante tener en cuenta el número de asesores con el que cuenta la consejería. Según el portal de transparencia, tiene un jefe de gabinete y 13 asesores, que suponen un coste que consideramos que es excesivamente elevado para el presupuesto que, como ya se ha indicado, el presupuesto total de la consejería. Un presupuesto que asciende a 160 millones de euros, de los cuales 114 millones son capítulos 1 y 2. Es decir, 114 millones de euros se dedican a personal y gastos corrientes. Es verdaderamente difícil desde nuestro punto de vista desarrollar políticas culturales mediante un presupuesto que en casi su totalidad se dedica al pago de sueldos y salarios de los funcionarios, bien pagados por otro lado, y por tanto le quedan solo aproximadamente 46 millones de euros para el desarrollo de políticas culturales. De esos 46 millones de euros, además, 34 corresponden a subvenciones, la mayoría de ellas nominativas, y que además año tras año se dan a los mismos organismos, con lo cual de la misma manera no responde al desarrollo de ningún tipo de política específica de un gobierno en el ámbito cultural. No obstante, aún así existen determinados programas en los que sí merece la pena que entremos con un poco más de detalle, porque hay uno de ellos que nos preocupa particularmente, que sí consideramos que es de los pocos que están relacionados con el fomento del nivel cultural, y es precisamente la creación
de bibliotecas en los centros en los hospitales madrileños, la dotación de bibliotecas y de fondos documentales, ¿no?, para disfrute de las personas que están ingresadas dentro de los hospitales. Y no sabemos por qué el presupuesto que se ha asignado a esa partida no se ha ejecutado en ningún caso. Eso sí, nos gustaría que usted nos diera información acerca de por qué esa política de creación de bibliotecas dentro de los hospitales no se ha ejecutado convenientemente. De los 160.000 euros presupuestados para la creación del archivo histórico de la comunidad, que ahí puede estar la parte que ustedes consideran efectivamente vinculado con la cultura, se han dispuesto 0 euros. Sin embargo, de las 100.000 euros destinados a asociaciones sin ánimo de lucro, no se ha ejecutado el total. ¿Por qué unas de esas asociaciones sin ánimo de lucro se han beneficiado de estas ayudas y otras, sin embargo, no se han beneficiado de ellas? En cuanto a la existencia además de bibliotecas, vuelvo otra vez a las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, creemos que además se producen importantes duplicidades con las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, lo que hace que en algunos municipios o en algunas zonas existan 3 bibliotecas algunas veces y sin embargo haya municipios en los que no hay ninguna, creando un desigual acceso a la cultura precisamente por las duplicidades administrativas, ¿no?, de las que en cierto modo podemos ser culpables. Con respecto a la parte de cultura, pues poco más que decir. Sí me gustaría dedicar 2 o 3 minutos a la parte de turismo. Si ya es exiguo el presupuesto destinado a esta consejería y son más exiguas aún las políticas desarrolladas, para la parte de turismo estamos hablando de que solo el 15,2% del presupuesto de esta consejería se destina a turismo, cuando ahora mismo creo que es de todos conocido la crisis que están pasando todas aquellas empresas que se dedican a dar servicios al sector de turismo. Sin tener en cuenta la hostelería, representarían un 7% del Producto Interior Bruto. Teniendo en cuenta también el negocio de la hostelería, llegarían al 14%. Quizá porque están en la Consejería de Cultura y no están en la Consejería de Economía, nadie se ha acordado de pedir ayudas para ellos, ni desde la Comunidad de Madrid, ni desde el Gobierno de España, como ya hemos reflejado más de una vez en el Pleno, de manera que hasta la propia Bruselas se ha mostrado sorprendida por la falta de solicitudes de ayudas para este sector. Sí nos gustaría decir que es un sector que merece nuestra atención, que merece nuestra preocupación, pero que insistimos que no debería de tratarse desde la Consejería de Cultura, sino que debería de tratarse desde la Consejería de Economía, de manera que se pudiera potenciar algunas de las actividades que podrían atraer turismo a la Comunidad de Madrid, como sería el caso del enoturismo, y además también se podrían unificar criterios. Le queda un minuto. Gracias, presidente. Se podrían unificar criterios con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, para conseguir que la actuación coordinada de estas dos administraciones nos llevara a unos mejores resultados. En cuanto a la ejecución del programa 432A, sí nos gustaría que nos diera cuenta de por qué si las transferencias de capital a las corporaciones locales estaban presupuestadas solo en 400.000 euros, solo se han ejecutado 150.000 de ellos, cuando creemos que es unas dotaciones que serían bastante necesarias para los municipios para poder promover, desde luego, actividades relacionadas con el turismo.
Vamos a ver, lo primero es que les recomiendo que lean la memoria del cumplimiento de objetivos, porque no soy yo quien hace referencia. Primero, no he dicho que yo considere que el archivo documental deba depender de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. Lo que he dicho es que la consejería que más documentos genera es la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. Por otro lado, como ha dicho perfectamente la directora general, una parte muy importante de los objetivos de esta consejería está precisamente en custodiar y almacenar la documentación procedente de las consejerías, porque es que oyéndoles hablar a usted parece que el archivo documental se dedica a esos documentos culturales, incunables, que tenemos que proteger. Bueno, pues justo eso es lo que ustedes, como perfectamente ha explicado la directora general, no han hecho, porque no han sido capaces de gestionar el contrato para la reparación de documentos, como precisamente se indica en la memoria de cumplimiento de objetivos, en la que, habiendo presupuestado para recuperar 12.000 folios, ustedes han recuperado exactamente 1.709. Con respecto a la comparación que usted decía que se podía llevar con los archivos Aranjuez, bueno, pues sí, se puede llegar a Aranjuez incluso un poquito más, pero no con los archivos históricos, señora consejera, sino con todos los documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que no son solo documentos históricos, que son todos los documentos, como muy bien han dicho la directora general, procedentes de los expedientes, muchos de ellos administrativos, de la Comunidad de Madrid, que nada tienen que ver, querida consejera, con la cultura. Con respecto, por ejemplo, también tenemos aquí un archivo en la Asamblea de Madrid, un archivo que desde el punto de vista cultural seguramente sea de los más importantes, que no está integrado en este archivo de documentos de la Comunidad de Madrid. Si los responsables de los contenedores culturales realmente no son asesores, hagan ustedes el favor de categorizarlos adecuadamente en el portal de transparencia. Eso, desde luego, la que no es responsabilidad es mía, es de ustedes. Y finalmente, mire, el tema de la medición por indicadores de las políticas públicas y su cumplimiento no es una cosa que me he inventado yo, es algo por lo que nada menos que se le ha dado el Premio Nobel de Economía en el año 2019 a 3 economistas. Sí, señora, se les ha dado por eso. Exactamente porque han dicho que hay que medir empíricamente el resultado de las políticas públicas, llegando a una conclusión tan sorprendente como que para elevar el nivel cultural de los niños, en muchos casos no se necesita gastar más dinero ni en libros ni en profesores, sino aplicándoles, dándoles medicamentos para combatir una bacteria intestinal. Les guste o no les guste, nosotros, léanlo, está documentado, léanlo, por favor, le paso el artículo en donde lo relata. Están documentados muchos métodos para medir la eficacia de las políticas públicas. Una Consejería de Cultura tiene que implementar políticas culturales y tiene que definir indicadores para medirlas, porque si no, estamos poniendo en sus manos un presupuesto del que no sabemos a qué se va a dedicar. Y si eso no lo sabemos, es mejor que yo decida a qué dedico mi presupuesto para cultura que lo decidan ustedes. Porque yo prefiero ver la película que quiero yo que la que subvencionen ustedes. Muchas gracias.